Historia de Mamín, la iglesia que ha cumplido la palabra. Muchas gracias a Coro Shalom y Yorksan discípulos alabanza. También gracias al equipo Power Worship por su alabanza especial. Hoy, después de primera sección de servicio, habrá una función especial de la ceremonia de 33 aniversario. Eso nosotros hemos cambiado el diseño de la altura, el púlpito, pero no tenga malentendido, de veras, nuestro altar no es así. Les presento a los visitantes que están aquí para celebrar el 33 aniversario. 본교회 창립 33주년을 축하해 주시기 위해 해외에서 방문하신 내빈분들을 소개해 드립니다. 시간 전략을 위해 박수는 전체 소개가 마친 후 모두 Le damos 자리에서 aplauso 일어나실 때 después de 해주시면 presentar a 감사하겠습니다. todos. 먼저 Primero desde Honduras, el pastor general de la iglesia La Cosecha, pastor Misael Arejenal y su esposa. 여기는 특별히 제가 전에 honduras Antes yo visité Honduras y yo hice una cruzada en aquella iglesia, la iglesia La Cosecha. Aquel momento casi 100.000 personas congregaron. Había gran obra de Dios Padre. Aquel momento y la iglesia Cosecha estaba construyendo un nuevo edificio, pero después de mi cruzada por la bendición de Dios Padre, creo que ahora la iglesia Cosecha es una iglesia más grande en Latinoamérica. Creo que cada semana casi 10.000 personas congregan. También este pastor tiene gran amistad con el presidente de Honduras. Este año, en noviembre, pastora Sujili hará una cruzada en aquella iglesia. El equipo de la alabanza especial de hoy, el Power Worship, acompañará con pastora Sujili y glorificará a Dios Padre. Eso, por favor, oren por esta iglesia y por la cruzada de Honduras de noviembre. Y desde Israel, la iglesia del Espíritu Viviente de Nazaret, pastor Sergei Bucharnikov. Creo que ustedes ya saben bien la ciudad Nazaret. Nazaret es una ciudad donde Jesús nació. Su iglesia está. También su iglesia es una iglesia filial de Mamín. Y de la iglesia Mamín Pesan, pastor Eliabu Levin. En Israel hay gran persecución contra cristianos. Aquel momento antes, los fariseos, los judíos tradicionales, quemaron el coche de este pastor. Y eso, luego yo compré un coche nuevo para él. Y desde Palestina, la iglesia Emmanuel de Belén, pastor Nihad Salman y su esposa. La iglesia Emmanuel de Belén de Palestina también. Ahora la región Belén
Belén es un lugar de nacimiento de Jesús, pero lamentablemente casi no hay ninguna iglesia cristiana. Solamente hay muy pocas iglesias. Ahora, Belén, ¿de qué país es Belén? Nisi, ¿de qué país es Belén? Belén no es de Israel, sino pertenece a la región de Medio Oriente. Ese pastor tardó 1,5 días para llegar a nuestro país, porque tenía que hacer escala en varios países. Pero a pesar de esta dificultad, visitó nuestro país porque realmente quería visitar. No era fácil. Eso es nuestra iglesia visitó y ayudó mucho para él. Jesús nació en Belén y en aquel momento los pastores cantaron el nacimiento de Jesús. En Belén, los cristianos de Belén tenían mucha dificultad porque ellos no podían comprar cementerio, lugar de cementerio, porque por causa de persecución de los musulmanes. Por causa de eso, los cristianos no querían asistir a la iglesia continuamente. Además, ellos no podían alquilar el lugar de matrimonio, el lugar de boda, y eso yo apoyé a ellos para que pudiera comprar un lugar para hacer un cementerio. Además, ellos tenían gran dificultad para conseguir un lugar de la boda, porque nadie permitió un lugar para los cristianos. Eso en el futuro, si recibimos la bendición financiera y nuestra iglesia, construiremos un edificio de boda en Belén para los cristianos de Belén. Pastor, ¿todavía tiene dificultad para conseguir un lugar de la boda? Creo que en 2010, si recibimos la bendición financiera, apoyaremos para que ellos puedan tener un lugar de la boda. No sé exactamente, yo apoyaré con mi dinero propio o con dinero de Dios, no sé exactamente. A propósito, le apoyaré. Desde Egipto, obispo de denominación de Pentecoste, Pastor Agir Morgan y su hijo, Pastor Ledan Morgan y su esposa. Antes, nuestra iglesia queríamos hacer una cruzada en Egipto. Aquel momento, Pastor Agir Morgan era un pastor presidente del comité de preparatorio de la cruzada de Egipto. Y desde Emiratos Árabes Unidos, de la Iglesia del Evangelio del Agua de Vida, Pastor Jonas Gebriold, Pastor Kilteshik de la Iglesia filial de Daejeon, tenía amistad con este pastor. Y desde India, parlamentario, señor Vincent Palla, y empresario, señor Banabatu Nayak, y un político, señor Jiosuya Jena, y embajador de Costa de Marfil en Corea, señor Silvestro Guasibile, está con nosotros
están con nosotros en este santuario. Este embajador me ama mucho y visito nuestra iglesia. Además de esto, el presidente del Comité de Conferencia WCDN de 2015 de Malasia, y doctor Daniel Lurai Turaiapa, y también presidente del Comité de Conferencia WCDN de 2016 de España, y doctor Juan Carlos y su esposa, doctora Liliana, y vicepresidente, pastor Henry Svensson y su esposa, pastora Cristina Svensson, y los miembros del comité, señor Istero y Tony Selma, pastor Tony Selma y pastor Andrés Pérez y su esposa, y desde Estados Unidos, doctor Sharon Ayabe y su familia está con nosotros. También desde África y de la iglesia Manmin de Nairobi de Kenia, pastor Jung Myung-ho y pastor Han Jin-bom, y también desde Congo, pastor Musa Piri, y desde la iglesia Manmin de Kinshasa, pastor Lee Ho-soo, desde la iglesia Manmin de Butembo, pastor Kayani, y de la iglesia Sepak, pastor Kambale, y desde Japón, de la iglesia Manmin de Ida, pastor Ryu Sung-gil y pastor Kim Gon-tae, pastor Jang Gang-sop, pastor Jang Kyung-tae, pastor Lee Su-heng, pastor Dokikuni Yasuhiro, pastor Ito Masaki, pastor Yamashita Yoshimi, pastora Choi Byung-nan, pastora Lee Chang-mi, pastora Dokikuni Miyako, pastora Dokumachi Miki, y han visitado nuestra iglesia con sus miembros japoneses. Desde Estados Unidos, de la iglesia Manmin de Virginia, pastor Nam Sang-song, desde el Manmin de Nueva Jersey, misionero Juan Gibo, de la iglesia Manmin de Poder y Sabiduría de Dios, y pastor Vitaly Fishberg y su esposa, desde North Carolina, misionero Robert Johnson y su esposa, desde el Centro de Misión de California, evangelista Kim Hang-yeol, desde la iglesia Manmin de Washington, pastor Carlos León, desde el Reino Unido, la iglesia Manmin de Londres, Jane Omplogoma, misionera, y su esposo, misionero David Mukaba. Desde India, la iglesia Manmin de Chennai, y misionero pastor Han Jong y su esposo y su familia. De la iglesia Manmin de Delhi, pastor Kim Sang-hee. De la iglesia Manmin de Madurai, evangelista Percy-Phil Rajadurai. De Taiwán, pastora Kim Kyung-hee, y de la iglesia Manmin de Kaohsiung, pastora Aoran Shang. Pastora Kim Kyung-hee tuvo un problema en su pierna y no podía andar, pero por mi oración recibió la sanidad divina en el retiro de verano. Ahora está muy sana. Y desde Singapur, y pastora Wimari, y también misionera Hwang Ping-ping y su esposo, de la iglesia Manmin de Penang de Malasia, pastor Ji Jong-hun. También editorial de Manmin de Malasia, señora Jang Debora. Y además de esto, desde Estados Unidos y Australia, México, India, Malasia y Singapur, varios miembros y misioneros han visitado en nuestro país y han estado aquí para celebrar nuestro aniversario. Le damos bienvenido cuando se levanten por un momento. 오늘 창립 33주년 전야 예배는 신한생명 AM 사업부 박이훈이 También de la empresa de la vida Sinhan, directora Park y gerente de sucursal Chong están con nosotros. Le damos bienvenido con aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya que hay una segunda sección del
servicio y eso yo predicaré un poco rápido. Amados hermanos y hermanas en Cristo y miembros de más de 10.000 iglesias filiales en Corea y en todo el mundo, miembros de los santuarios locales quienes están asistiendo a los servicios en todo el mundo a través de la internet y televidentes de Cana SN. Este es el servicio vespertino por el 33º aniversario. Me gustaría agradecer a aquellos que han trabajado muy duro en la celebración del 33 aniversario, así como al elenco y al personal al frente de este evento. El título de este mensaje es La Iglesia que ha cumplido la palabra. En los últimos 33 años, la historia de Manmin ha sido llena de palabras que proclaman con perfección la voluntad de Dios y el poder que apoya las palabras. Amós capítulo 8, versículo 11 dice, y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Actualmente existen muchas iglesias y predicadores. Sin embargo, es muy difícil encontrar en medio de este mundo en tinieblas y lleno de pecado las palabras que proclaman la voluntad del Señor, quien es el camino, la verdad y la vida. En este mundo materialista en el que domina la carne, es raro encontrar palabras que puedan ayudar a conocer y experimentar a Dios, quien es Espíritu. Tal como lo profetizó Amós, el mundo tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios. Yo conocí a Dios al final de 7 años de enfermedades. Nadie pudo sanarme y yo me sentía desesperado, esperando la muerte, pero Dios me sanó de inmediato. Después que me casó, yo tuve una enfermedad por 7 años. Y eso, yo no pude ir a un miel de luna de miel, porque después de casarme inmediatamente yo tuve una enfermedad y eso mi esposa y tuvo que cuidarme por 7 años. Por causa de mi enfermedad no pudo trabajar y eso yo tuve mucha deuda. Para curarme, mi esposa tenía que pedir mucha deuda. Pero gracias a conocer a Dios Padre, muy pronto pudimos pagar toda la deuda y recibimos mucha bendición. Hasta ahora he recibido mucha bendición de parte de Dios. Nunca cesó esta bendición. Nunca reducí el diezmo hasta ahora. Luego de conocer a Dios de este modo, yo anhelé profundamente hacer la voluntad de Dios. Me esforcé mucho por conocer quién es Dios y lo que debía hacer para vivir de acuerdo a su voluntad. Hoy en día muchas personas conocen a Dios y al principio tenía gran llenura del Espíritu Santo, pero muchas personas se mutaron. Por ejemplo, en el retiro de verano, Dios Padre nos mostró gran señal y prodigio, y gracias a esto muchos miembros están llenos del Espíritu Santo. Pero muy fácilmente muchas personas perdieron la gracia. Creo que la mayoría de ustedes mantienen esa gracia, pero algunos perdieron la gracia. Pero espero que nadie pierda la gracia. Si creemos una vez, entonces debemos mantener esta confianza. Porque quiere mutarse. Si recibimos una vez la gracia, entonces debemos crecer en nuestra fe. Porque quiere abandonar el primer amor. En mi caso, después de conocer a Dios Padre, yo nunca perdí el primer amor. Yo nunca perdí la gracia. Yo nunca perdí ni abandonar mi fe. Cuando yo conocí a Dios, creo que la mayoría de ustedes ya saben mi testimonio. Yo recibí la sanidad divina de mi enfermedad mortal incurable. Una mañana yo quería limpiar un pus de mi oreja. En mi caso yo siempre sufría por causa de pus en mi oreja desde cuando era niño. Y eso cada mañana yo tenía que limpiar el pus desde mi oreja.
Y eso, toda mi vida, antes de conocer a Dios, toda mi vida yo siempre tenía preocupación y por causa de pus de oreja. Eso un día yo visité al hospital, el médico me dijo que para hacer una cirugía y tendría que hacer un hoyo, una aguja detrás de mi oreja. Además, yo tenía que pagar mucho dinero para hacer esta cirugía. Por lo que yo no podía hacer esa cirugía. Y eso hasta conocer a Dios Padre, yo tenía que limpiar y el pus todas las mañanas. Además, mi carácter era muy tímida. Y eso yo no pude decir a nadie sobre mi problema. Excepto esto, yo tenía muchos tipos de enfermedad. A aquel momento los médicos se dieron por vencido. Aunque yo recibía varios tratamientos médicos, no tenía ninguna posibilidad de sanarme. Mis padres también se dieron por vencido mi curación. Y eso un día mi mamá me dijo que sería mejor si tú murieras más pronto. Yo era Benjamín entre mis hermanos, pero mi madre esperaba mi muerte. Es decir, yo no tenía ninguna esperanza. A aquel momento yo tenía gran tristeza porque mis padres esperaban mi muerte, porque no tenían ninguna esperanza de sanidad. Pero un día yo visité una iglesia de Hyunshine, gracias a mi hermana mayor, y yo recibí la sanidad divina. A aquel momento yo no buscaba a Dios, pero en aquella iglesia me arrodillé una vez. A aquel momento Dios Padre quemó todas las enfermedades de mi cuerpo con fuego del Espíritu Santo. A aquel momento yo no tenía ningún conocimiento de la Biblia sobre el Espíritu Santo, pero Dios Padre me sanó. Hasta aquel momento yo tenía varias enfermedades, pero de inmediato Dios Padre sanó a mí. Eso yo desnudé a solas y para confirmar mi cuerpo. En mi cuello había muchos bultos y eso yo podía tocar y confirmar en los bultos. Y cada mañana yo sufría mucho. También yo tenía un sinusitis y eso yo no pude oler bien. Mi estómago también. Yo tenía enfermedad de estómago. También toda mi piel era peor. Eso yo siempre tenía dermatitis y eso yo no pude ir a sauna porque el sauna no me permitió entrar. 사반년 사반년 en mis orejas, en mis dedos, solamente en mi cuerpo. Mis ojos estaban bien, excepto mis ojos. Todo mi cuerpo tenía enfermedad. También yo tenía esclerosis de hígado. A propósito, toda esa enfermedad fueron curadas en un día, en un momento. Con ciencia moderna no pude entender. Aunque yo trataba de curar mis enfermedades por muchos años con varios tratamientos médicos, pero yo no podía hacerlo. Y a aquel momento yo siempre esperaba mi muerte. Pero aquel momento, después de conocer a Dios, yo solamente asistí a la iglesia una vez. Yo recibí la sanidad divina. Yo no podía menos de reconocer
a Dios Padre. Yo no podía dudar mi sanidad divina, porque por varios años yo trataba de curar mi enfermedad con varios medicamentos y varias maneras de tratamiento médico. Además, yo tenía varias enfermedades, pero todo mi cuerpo fue sanado. Tan solo visitar una iglesia Hyunshin y oraba una vez, recibí la sanidad divina. Recuperé mi salud, mis oídos y mis pieles también. También yo tenía un reumatismo auricular, pero no tenían más dolor. Cada mañana yo tenía que limpiar el pus de mi rodilla. ¿A qué momento yo tenía que comer muchos gatos para curar mi reumatismo auricular? Porque a aquel momento muchas personas dicen que gato sería mejor para curar este reumatismo auricular. Eso para curar mi reumatismo auricular yo tenía que comer muchos gatos, pero no podía curar. Pero en un día yo recibí la sanidad divina. No podía creer primero, pero tampoco podía dudar. Solamente yo tenía que creer 100%. Hermanos, en el eterno verano de este año, el viento celestial. ¿Quién podría creer este viento celestial? Pero ustedes que han asistido al eterno verano reconocieron este asunto del viento celestial, porque por el viento celestial nosotros sentimos gran refresco. También pudimos cambiar nuestro corazón. En la primera semana de agosto en Corea del Sur es una semana más calurosa, pero sin sudar. Nosotros hicimos el evento deportivo. Nadie bronceaba su piel, su rostro. No sudaba. En aquel momento, más de 10,000 miembros congregaron. No había ningún accidente, ninguna herida. Y así, en medio de amor y bendición de Dios Padre, nosotros hicimos este evento deportivo. Pero lamentablemente algunas personas perdieron esa gracia, se olvidaron de esa gracia. Eso, después de confirmar mi sanidad divina, yo me arrodillé y me levanté mis manos y yo grité: Dios, realmente, usted es vivo. Yo grité así. Aquel momento, mi esposa estuvo fuera de la habitación. Y después de oír mi grito, ella abrió la puerta y entró en la habitación. Y nosotros, con mi esposa y yo, lloramos mucho. Y inmediatamente nosotros empezamos a asistir a la iglesia. Desde aquel momento, yo nunca cambié de idea. Yo nunca perdí la gracia. Nunca perdí mi primer amor a Dios Padre. Hasta ahora yo nunca perdí la llenura del Espíritu Santo por más de 40 años. Ustedes también deben tener este tipo de fe. ¿Por qué quiere mutarse? ¿Por qué quiere perder su confianza y fe en Dios? En aquel momento, muchas personas de testigos de Jehová y otras iglesias herejes visitaron la casa de las personas para tentar a los cristianos. A mi casa también a veces las personas de testigos de Jehová visitaron. Pero a aquel momento, aunque yo era nuevo creyente, yo siempre decía mi testimonio. Primero, yo oí sus testimonios con paciencia y luego yo dije a ellos mi testimonio
sobre la sanidad divina. Y los miembros de Testigos de Jehová no podían vencer mi testimonio. Y eso el día siguiente. Y las personas más altos y más rangos y visitaron. Pero yo siempre evangelizaba a ellos con mi propio testimonio. Y luego el pastor de la iglesia de Testigos de Jehová visitaron. Pero ellos no podían persuadir a mí, porque yo decía rigurosamente con mi testimonio. Ellos se dio por vencido y no me visitó más. A propósito, desde aquel momento yo siempre mantenía esta confianza y fe. Yo nunca perdí este primer amor y la gracia de Dios Padre. Yo nunca abandoné la gracia de Dios Padre, sino he crecido hasta ahora continuamente. Y eso, gracias a esto, he recibido el poder de Dios Padre hasta ahora. Y eso, aunque había muchas enfermedades nuevas, por ejemplo, MERS y gripe A, pero por mi oración, y yo eliminé en nuestro país, en el mundo también. Tormentas, huracanes también. Yo eliminé muchas tormentas y huracanes por mi oración. El pastor de la iglesia de Nazaret también conoció muy bien, porque antes en Israel tenía gran problema por la seca. Por la falta de lluvia, por falta de agua. Eso yo oré desde Corea del Sur para resolver el problema de la sequía. Y después, inmediatamente, Dios Padre envió la lluvia en Israel. Y eso ellos pudo recuperar el problema. La gripe A también. Cuando yo visité Israel, y los pastores me pidieron la oración contra la gripe A. Eso es la cruzada de Israel. Yo oré para eliminar la gripe A. Después de mi cruzada, después de mi oración, nadie murió en Israel por causa de la gripe A. Ébola también. El MERS también. La República Democrática de Congo sufría mucho por causa de ébola, pero un gobierno de Congo pidió a mí una oración para eliminar ébola. Eso yo solamente oré en Corea del Sur. Inmediatamente, después de aquel momento, en ébola nadie murió en Congo nadie murió por causa de ébola. Y eso luego el presidente de República Democrática Congo proclamó en la reunión de ONU sobre la terminación de ébola en Congo. Este aniversario también, este gobierno de Congo quiso visitar, pero ahora en Congo hay un problema político. Por causa de asunto político, él no pudo visitar este año tampoco. Creo que algunos visitantes vinieron desde Congo. La esposa del gobierno, la esposa del gobernador visitó hace unos meses para agradecer a mí. Con diligencia asistí. Me esforcé mucho por conocer quién es Dios y lo que debía hacer para vivir de acuerdo a su voluntad. Con diligencia asistí a las reuniones de avivamiento y leí la Biblia, porque yo quise saber la voluntad de Dios Padre a través de la palabra y sermón de la reunión de avivamiento. Aquel momento de los años 80, en Corea del Sur, había muchas reuniones de avivamientos en varias iglesias, pero ahora lamentablemente no. Pero había muchas palabras que yo no lograba comprender bien, aunque hacía preguntas a los pastores y consultaba las famosas referencias bíblicas, no lograba entender. Cierto día, escuché un testimonio. Un ángel había interpretado la palabra de Dios. Yo comencé a orar por eso fervientemente.
En mi caso, yo no daba nunca aquel testimonio, porque un día yo oí de que un hermano recibió una profecía por ángeles y entendió la Biblia. Y eso, desde aquel momento yo empecé a orar. Yo pedí a Dios Padre, Dios, enséñame personalmente, o por favor envíame un ángel para que yo pueda entender la Biblia. Oré por 7 años para que las palabras me fueran interpretadas por Dios mismo o por ángeles. Cada vez que me era posible, iba a las montañas, buscaba una roca plana, ponía una manta sobre ella y me ponía de rodillas. Oraba desde muy temprano en la mañana y regresaba muy tarde en la noche. Yo dormía un poco y regresaba a la montaña, mientras oraba el día entero. Muchas veces no comía para ahorrar tiempo, porque para almorzar yo tenía que bajar desde montaña y eso yo no quería perder mi tiempo. Y eso para ahorrar el tiempo no almorzaba normalmente y eso yo oraba el día entero. Finalmente Dios comenzó a interpretar las palabras una por una con la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, después de orar por 7 años con ese título, Dios empezó a explicarme, interpretar a mí la Biblia. Dios me explicó esas palabras difíciles de entender y la providencia contenida en los sufrimientos de la cruz. También me explicó los principios espirituales, como por qué solamente Jesucristo puede ser nuestro Salvador y lo que significa comer y beber la carne y la sangre de Hijo de Hombre. Dios me habló sobre el cielo y las cosas del profundo reino espiritual y también sobre los eventos de los tiempos finales. Es decir, Dios Padre ya no me explicó el futuro. ¿Cómo esta profecía y el mundo está fluyendo? Sus palabras eran cada día como la miel y miel de panal. Eran joyas tan preciosas como la vida. Luego Señor me dijo que predicara esas palabras al mundo entero. Cada vez que las palabras fueran predicadas, las almas muertas regresarían a la vida y las adormecidas despertarían. Los testimonios de salvación, respuestas y bendiciones siguen llamando mi atención. Ahora, por varios canales cristianos, mis sermones están siendo transmitiéndose. Esta noche me gustaría hablarles de lo que es el Evangelio de la Santidad, el Evangelio que nos ha sido permitido. Oro en el nombre del Señor que la gracia de Dios que nos ha dado el Evangelio de la Santidad en la historia de Manmin descienda sobre ustedes una vez más. Amados hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio de la Santidad es, en primer lugar, la palabra que cambia nuestros corazones. ¿De qué manera cambia nuestro corazón? Transforma nuestro corazón que está sucio por causa del pecado y la maldad, el mal carácter, el odio, la mente adúltera, la codicia, la arrogancia y la astucia en un corazón puro. Eso es circuncidar el corazón y alcanzar la santificación. Una vez que el corazón se torna limpio y desaloja el pecado y la maldad, está listo para ser llenado con amor, bondad y verdad. Eso nosotros debemos circuncidar nuestro corazón diligentemente. Debemos despojarnos de las cosas maldades y pecados y debemos ser santificados por completo. Si limpiamos nuestro corazón, podemos llenar nuestro corazón amor, bondad y verdad. Por supuesto, al eliminar simultáneamente podemos llenar el amor, verdad y bondad. En la medida en que el corazón cambia de este modo, refleja el corazón de Jesucristo y ustedes recobran la imagen de Dios, quien es luz. Son los cristianos que Dios Padre quieren ver. Es la meta del cultivo de la humanidad. Para esto Dios Padre ha esperado por muchos años con paciencia y Dios Padre envió muchos profetas y ahora hasta ahora. Solo entonces, tal como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo era un cristiano nuevo, un pastor famoso dijo una vez que la personalidad de uno no puede cambiar.
También cuestionó, ¿cómo puede una persona guardar todos los 10 mandamientos? Solo puede intentar. No obstante, la Biblia no concuerda con esto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios y el Señor son santos. Y eso, la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto, y eso, vosotros perfectos, sed perfectos. Pero ¿por qué puede decir? ¿Cómo puede una persona guardar todos los 10 mandamientos? Este tipo de palabra es una palabra opuesta a Dios Padre. Dios nos mandó que seamos santos y puros. Entonces, nosotros podemos hacer. Deben cambiar su personalidad y hábitos, e incluso abstenerse de los atributos pecaminosos en la raíz para llegar a ser hijos del Santo Dios. Además, la Biblia nos dice que nos apartemos de las tinieblas y alcancemos la santificación como hijos de Dios, quien es la luz. Claro está, que no podemos ser santificados por nuestros propios esfuerzos, pero cuando los buscan con fe y se esfuerzan, la gracia y fortaleza de Dios descenderán sobre ustedes, y el Espíritu Santo en su interior les ayudará. Como le dije hace un rato, algunos pastores dicen que los hombres no pueden ser santificados por completo. Pero ¿a qué momento? Aunque yo era nuevo creyente, yo no pude aceptar aquel sermón. Porque yo tenía una confianza, yo podría santificarme. Además, a aquel momento ya yo guardaba 10 mandamientos por completo. Guardar 10 mandamientos no es difícil. Si Biblia dice, no haga, entonces nosotros no debemos hacer. La Biblia dice, abandona algo, entonces debemos abandonar. Es fácil. Si queremos guardar, si queremos vivir conforme a la palabra de Dios Padre, entonces será fácil todos. Hermanos, cuando conducimos nuestros coches, nosotros guardamos el código de tráfico. Es fácil. Si queremos guardar, entonces no será difícil. Y así, si queremos guardar los 10 mandamientos, será fácil. Además, abandonar el pecado, eliminar nuestro corazón, eliminar la maldad de nuestro corazón es un proceso tan feliz. Ustedes no deben hacer este proceso como obligación, deben hacer con felicidad y gozo. Algunos tienen preocupación para crecer su mirada de la fe y tienen mucha preocupación diciendo, ¿cuándo podrá entrar en espíritu o espíritu completo? Si tiene ese tipo de preocupación, todavía no sabe de Dios, no sabe del reino de los cielos. Dios Padre quiere que sus hijos sean santos, sean perfectos, sean santificados. Es el deseo de Dios Padre, porque Dios es santo, perfecto. Y eso naturalmente, Dios Padre quiere guiar a sus hijos a la mejor morada del reino de los cielos. Y eso ustedes no deben quejarse. Hermanos, normalmente los padres quieren y esperan que sus hijos puedan estudiar bien, puedan entrar en la buena universidad. ¿Quién esperan que sus hijos no puedan estudiar bien? Eso no tiene sentido. Aunque sus hijos no estudian bien, creo que los padres forzan mucho a sus hijos que estudien mucho. Porque cuando estudia bien, pudiera vivir como ricos. Ningún padre quiere abandonar, ningún padre quiere darse por vencido a sus hijos. Y así, nuestro Padre Dios también siempre desea que sus hijos sean prosperados. Padre Dios no quiere que sus hijos vean las cosas mundanas y caigan en la cultura mundana. Dios Padre no lo quiere nunca. Por lo tanto, nosotros no debemos tener ningún resentimiento, ninguna queja. Aunque sea difícil, nosotros debemos andar por este camino, porque es el camino para la Nueva Jerusalén. Además, todos pueden hacerlo si se esfuerza. Además, yo ayudaré
ustedes. Yo siempre trato de guiar a ustedes con señal y prodigio para que ustedes puedan tener más confianza. En nuestra iglesia siempre he mostrado la señal y prodigio. Además, cada año he mostrado un nuevo milagro inimaginable. Este año, ustedes que han visto este año, en el verano, el lunes, y casi 1,000 personas recibieron la sanidad divina. El domingo pasado, cuando yo volvía a mi casa después del sermón de la tarde, muchos miembros hicieron la fila para compartir su testimonio de sanidad divina conmigo. Yo no pude contar a los testigos de sanidad divina. En el verano, en el altar, casi 500 personas subieron para hacer testimonio, excepto a ellos, y había más testigos que no subieron al altar. Pero ese tipo de testimonio ustedes experimentaron cada año en el verano. Movimiento de las estrellas arcoíris también. La luz de aurora. Pero ¿qué era nuevo este año? Es el viento celestial. Dios Padre nos dio viento celestial. ¿Era sabroso? ¿Era sabroso? Sí, era sabroso. Era tan delicioso. Era tan dulce. Era tan exitoso. Era tan feliz. Por el viento celestial, Dios Padre cambió el corazón de ustedes. Todavía muchos miembros tienen ese tipo de buen sentimiento. No un día. Desde el primer día del retiro verano hasta el último momento. Desde el lunes, martes, el miércoles, por 3 días Dios Padre nos dio viento celestial. Cuando regresábamos a nuestra casa, después de acabar el retiro verano, la temperatura ha subido drásticamente otra vez. Es decir, todo el horario del retiro verano nosotros no sentíamos ningún calor, gracias a la temperatura muy baja, muy fresca. Pero cuando volvimos a la ciudad de Seúl, nosotros sentimos gran calor en Seúl. Y así por 3 días consecutivos, Dios Padre nos dio este viento celestial. Además, el gobierno también confirmó este milagro. Aquel momento, en aquella semana, el gobierno de Corea del Sur envió una alerta de mensaje de texto por teléfono móvil, porque aquella semana muchos animales murieron y algunas personas murieron por causa de calor tan sofocante. Además, en la noche también, por causa de calor tan fuerte, muchas personas no podían dormir. Pero en el retiro de verano, en la misma semana, y nosotros sentimos un poco frío en la noche. ¿Qué debo hacer más? ¿Qué debo mostrar más? Señal y prodigio y poder de Dios Padre, el viento celestial. Por 3 días yo mostré estas cosas. Antes ya yo experimenté el viento celestial, por lo que desde el primer día del retiro verano yo pude discernir el viento celestial. Cuando yo recibí la profecía sobre el cielo y Dios Padre me permitió experimentar el viento celestial con mi cuerpo. En el reino de los cielos,
también hay primavera y verano y otoño y invierno, pero no hay gran diferencia de temperatura como en esta tierra. Solamente por el viento y los ciudadanos del reino de los cielos pueden discernir la estación. Y así, cuando Dios Padre me explicó sobre esta diferencia de cuatro estaciones, Dios Padre me permitió experimentar el viento celestial. Y cuando me explicó sobre los frutos del cielo, Dios Padre me permitió sentir un sabor de fruto del cielo. Todavía y no pude olvidar el sabor del fruto celestial. Gracias a esta experiencia, yo puedo conocer bien el reino de los cielos. En 2013, 8 miembros de nuestra iglesia se separaron su espíritu y visitaron el reino de los cielos y el infierno. Todavía ellos no pueden olvidar la gracia y emoción del reino de los cielos. 사람의 힘으로는 성결될 수 없지만 하나님이 도와주시면 될 수가 있습니다. Claro es que no podemos ser santificados por nuestros propios esfuerzos, pero cuando los buscan con fe y se esfuerzan, la gracia y la fortaleza de Dios descenderán sobre ustedes y el Espíritu Santo en su interior les ayudará. Él les ayudará a quemar los atributos pecaminosos con el fuego del Espíritu Santo y a eliminarlos uno por uno. Cuando ustedes aún eran pecadores, aceptaron al Señor y fueron justificados por fe. Pero esto no es todo. Ahora deben santificarse. Dios nos ha dado muchas palabras que nos ayudan a cambiar el corazón y a santificarlo. Dios explicó con gran detalle de qué atributos pecaminosos debemos despojarnos y cómo abstenernos de las obras de la carne, las cosas de la carne e incluso la maldad original en lo profundo de nuestro corazón. Y eso en nuestra iglesia no podemos excusar porque no podemos santificarnos, porque ya sabemos muy bien. También explico con qué verdades llenaron nuestros corazones y acerca del amor espiritual y los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. Dios dijo que en la medida en que cambie nuestro corazón, nuestra fe también puede crecer. Primero Juan trata de modo diferente la fe de los padres, la fe de los jóvenes y la fe de los niños. El nivel de fe no se decide por la extensión de tiempo que se ha asistido a la iglesia, cuánto de la Biblia se conoce o la posición que se tiene en la iglesia. Se decide por cuánto pecados y maldad se elimina de nuestro corazón y cuánto se lo llena con la verdad, así como la manera en la que se refleja a Dios. Si abandonamos la maldad, podemos sentir la felicidad. Si eliminamos por completo nuestra maldad de corazón, entonces no tenemos mal pensamiento más. Si tenemos buen corazón, tendremos buen pensamiento. Por causa de mal corazón, tenemos mal pensamiento. Si tenemos buen corazón, entonces naturalmente podemos pensar en buena manera y naturalmente podemos tener la felicidad. Y eso todo depende del corazón. 산에 사는 사람 뭐라고 그랬죠? 나는 자연인이다. 좀 설명 좀 해줘요. 앞에 나 생각이 안 떠오르니까. 자연인이다. 그런데 얘도 보면 어떤 사람이 좋은 말도 할 때도 있더라고요. 여러분 제가 그런다고 그런 거 보고 그러지 마세요. 배울 게 없어요 사실. Una persona vive en la montaña, dice, yo tengo libertad. Estos días algunas personas abandonan su familia y viven a solas en la montaña. Lamentablemente ellos fracasaron en su negocio, en la vida de ciudad y abandonaron la vida de la ciudad y eso volvió a la montaña y vive a solas. Y eso yo vi este tipo de programa televisivo para saber de vida de él. A propósito de ellos, tenía que sobrevivir sin ayuda de otros. Aunque no podía ganar dinero, ellos sobreviven en la montaña, gracias a la naturaleza.
Y antes, cuando yo era pobre, cuando yo tenía enfermedades, mi esposa trabajaba en lugar de mí. Y eso yo tenía que cuidar la casa en lugar de mi esposa. Aquel momento mi esposa ganó muy poco dinero. Y eso yo tenía que preocupar mucho, estudiar mucho para cuidar bien. Aunque teníamos muy poco dinero, pero nosotros pudimos sobrevivir. Aunque no podíamos buen alimentos, pero con salsa de soja o con salsa de chile, nosotros pudimos comer bien. El problema era arroz. Y eso sí tuvimos arroz y con algunos alimentos y salsa, entonces nosotros pudimos sobrevivir. Y eso en nuestra iglesia. Por lo menos nosotros tratamos de ayudar a los pobres, especialmente soportamos sus arroz. También apoyamos a los pobres para que ellos puedan pagar el impuesto gubernamental. Aunque sobrevivía mucho, sobrevivía bien, pero no podíamos hacer más. Si recibimos la bendición financiera, entonces nosotros ampliaremos la ayuda para los pobres. A medida que crece su fe, tendrán fuerzas para vencer al enemigo diablo y Satanás cuando les ponga pruebas. Si alguien tienta porque quiere ser tentado. Ustedes deben crecer su fe, pero sin orar no puede crecer su mirada de fe. Sin oración perderá su fe. Algunas cosas malas en internet contra nuestra iglesia y eso una emisora y llamó a nuestra iglesia para investigar. Pero era el rumor falso. Y eso nuestra iglesia y podemos acusar a tal persona. Además, esta emisora nos enseñó quién lo hizo. Además, esta persona ahora tiene contacto con malas personas que querían derrumbar nuestra iglesia en 1998-99. A propósito, esta emisora nos informó quién lo hizo contra nuestra iglesia. Hermanos, ahora nuestra iglesia tiene suficiente fuerza para acusar a ellos. Esos días, mis secretarios y ancianos de la iglesia siempre me piden que acusara a tal personas malas que hicieron contra nuestra iglesia. Pero para acusar a ellos, yo tengo que revelar sus pecados. Sería muy fácil, sería muy simple si acusamos a tal personas. Pero yo no puedo hacer, porque ellos también. Antes eran los miembros de Manmin. Yo quiero salvar a tal personas también. Yo siempre espero que ellos también se arrepientan. Si acusamos, la iglesia acusa a ellos, entonces no tendrían más posibilidad de salvación. Porque la Biblia dice, si atamos en la tierra, en el reino de los cielos serán atados. Pero si abandonamos en la tierra, en el cielo también será abandonado. Eso aunque otras personas y emisoras nos dicen sobre esta información, nuestra iglesia no queremos hacer nada. Después de esta ceremonia de aniversario, creo que otro predicador informará a ustedes más detalladamente sobre esto. Ahora, legalmente, nosotros podemos luchar, podemos acusar a tal personas. Podemos ganar 100%.
Pero lo que quiero decir, ¿por qué tal personas quieren hacer un humor falso? ¿Y por qué todavía algunos miembros fueron tentados? Ustedes deben pensar qué tipo de fruto ellos tienen. En nuestra iglesia nosotros siempre ayudamos a los pobres y guiamos a los miembros a la Nueva Jerusalén. Y gracias a mi sermón y mi oración, muchas personas recuperan su esperanza de la vida. Algunos quieren divorciarse, pero ahora viven con paz y amor. Pero ¿por qué tal personas quieren matar a este siervo del Señor? Hermanos, nadie puede matar a algún siervo del Señor. Pero ¿por qué quiere hacer este tipo de tontería? Aunque ellos cometieron mucho pecado mortal, yo nunca castigaba a tal persona, sino perdonaba hasta ahora. Además, ahora no he acusado ahora a nadie. A propósito, ahora no más. Ellos no pueden poner más estas cosas en internet. Ahora nuestra iglesia ya confirmó quién lo hizo y cuándo lo hizo. Y así, ya estamos listos para acusar a tal persona. Pero yo no permito, porque ellos también eran los miembros de Manmen. Y no quiero acusar a tal personas. Pero no puedo entender por qué algunos miembros fueron tentados por tal personas malas. Yo dije a ustedes, entre ustedes, si alguno han perdido sus cosas, su dinero por causa de mí, entonces informen por favor a mi secretario. Entonces yo pagaré 7 veces. Pero hasta ahora nadie acusaba a mí. Porque yo nunca causaba a nadie un problema. Pero Satanás, diablos, tentaron a algunas personas y tal personas están tentando a otros miembros. Ahora también, yo espero que tal persona también puedan arrepentirse y reciban la salvación. Ustedes también, cuando ellos vuelvan a nuestra iglesia otra vez, entonces ustedes deben abrazar a tal personas. No mucho, pero muy pocas personas están diciendo esas malas cosas. La mayoría de los miembros viven en la verdad y en gozo, en lleno del Espíritu Santo. A medida que crece su fe, tendrán fuerzas para vencer al enemigo diablo y Satanás cuando les pongas pruebas. Por lo que el Señor Jesús dijo, si cesamos de orar, podría ser tentado, porque no tiene fuerza espiritual para vencer al diablo Satanás. Además, diablo Satanás siempre hace una mentira que parecía como verdad. Cuando Satanás tentaba a Eva, tentaba muy astutamente. Pero hermanos, ¿cómo se puede ser tentado en nuestra iglesia? ¿Cómo se puede acusar al siervo del Señor que tiene poder y es amado por Dios? Ustedes podrán alejarse de las enfermedades y desastres y recibirán respuesta y bendiciones. Además podrán hacer milagros y manifestar el poder y serán grandes en el cielo. Muchas personas en el mundo testifican. Han ido a la iglesia por un largo tiempo, pero han sufrido pruebas y aflicciones como problemas con sus hijos, dificultades en el trabajo y enfermedades. Ya que conocían esta iglesia Manmin y escucharon el mensaje de santidad, las tinieblas se alejaron de sus vidas y recibieron respuestas y bendiciones. Creo que la mayoría de ustedes tienen este tipo de testimonio. Amén. Este evangelio de la santidad es la palabra que transforma el corazón y permite que disfrutemos del derecho de ser hijos de Dios.
A medida que tengamos más corazón santificado, podemos gozarnos del derecho del Hijo de Dios. A medida que nos asemejamos al corazón de Dios, nosotros podemos tener más derecho. La posición de la iglesia no es importante. Aunque tiene posesión de pastor, si no tiene poder, no tiene sentido. Hermanos, lo más importante es la medida de asemejarse al corazón de Dios. Si se asemeja al corazón de Dios, puede tener el poder. Es la palabra de vida que ayuda a conocer y experimentar a Dios todo el tiempo y recibir respuestas y bendiciones. Amados hermanos, el Evangelio de la Santidad es, en segundo lugar, la palabra que ayuda a entender verdaderamente a Dios el Padre. Las personas llenas de bondad pueden entender la divinidad y el poder de Dios al ver las cosas en el universo y pueden conocer y experimentar a Dios en su caminar cristiano. También aprenden de Dios en la Biblia. Sin embargo, como seres carnales, hay un límite para comprender a Dios, quien es Espíritu. Por ejemplo, tienen muchas ideas acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunas personas dicen, ¿por qué puso Dios el árbol en el huerto y causó que Adán pecara? No conocen la providencia de Dios, quien permite que la gente viva la relatividad y escoja la verdad con su libre albedrío. Cuando yo predico sobre esto primeramente, yo lo hice en Argentina, en el seminario por los líderes. No puedo recordar exactamente, pero en 1994 en Tanzania, yo prediqué también sobre esto. En Argentina también. En Argentina, 1996. En Tanzania, 1994. Yo empecé a predicar sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. A aquel momento muchos pastores se sorprendieron. Muchos pastores tenían preocupación, tenían preguntas sobre la providencia de Dios en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios puso este árbol en el huerto de Edén. Pero yo expliqué detalladamente y gracias a esto muchos pastores entendieron la voluntad de Dios. En cada lugar que yo visité, yo siempre enseñé sobre la providencia de Dios Padre que es en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunas personas piensan que Dios perdona de manera incondicional. Dios es perfecto y santo. Y eso, si repite, comete el pecado, entonces, ¿cómo se puede recibir el perdón del pecado? Si habla, si confiesa el perdón del pecado, entonces, y luego continúa cometiendo el pecado, entonces, ¿cómo se puede recibir el perdón del pecado? Hermanos, para recibir el perdón por completo, nosotros debemos eliminar por completo la naturaleza pecaminosa del pecado. Hermanos, ahora algún hermano está en el umbral de la muerte. Hermanos, debe eliminar por completo el pecado que está en su corazón a través del arrepentimiento. Su familia también. Para sobrevivir, para revivir otra vez, deben recibir el perdón por completo. Además, no deben repetir el pecado mortal otra vez. Después de arrepentirse, si comete el mismo pecado otra vez, entonces no podrá recibir la respuesta de parte de Dios. Una o dos o tres veces será suficiente. 3 veces más, no. No hay posibilidad. Después de cometer el pecado mortal y se arrepiente, creo que hasta 3 veces Dios Padre podría perdonar. Pero no más. Creo que la mayoría de ustedes habría ido al infierno, pero hasta ahora casi nadie recibió el castigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos predicadores explicaron sobre esto.
Porque yo fui encargado del castigo del pecado de los miembros miembros. Eso, si ustedes quieren que yo recupere mi salud, entonces ustedes no deben cometer el pecado más. Hasta ahora, yo fui encargado de castigo del pecado de los miembros, porque yo soy pastor. Pero hermanos, ustedes no deben estar contentos con esto, porque algún día Dios Padre calcularía y pagaría. Hermanos, no sé exactamente si pasa un tiempo de justicia, el fin de justicia, entonces Dios Padre empezará a calcular la paga del pecado. Por ejemplo, el pecado de condenación contra siervo del Señor, pastor principal. Por ejemplo, algunas malas personas querían tentar a los miembros. Hermanos, la iglesia es un lugar para salvar a las almas, porque lamentablemente algunas personas querían tentar a otros miembros. Su pecado es tan grande que ahora no ha recibido ningún castigo hasta ahora. Por los 5 años Dios Padre no castigó a nadie. Pero si pasa un tiempo, si pasa un límite, entonces desde aquel momento empezará a pagar el pecado. La semana pasada, y gran 3 ángeles que estaban al lado de Dios Padre bajaron a la tierra. Esos 3 ángeles, arcángeles, quieren investigar a la vida de los miembros para investigar detenidamente sobre la bondad y maldad de los miembros. Y luego volvieron al reino de los cielos otra vez. Entonces, eso significa que está muy cerca del tiempo de justicia. El tiempo de justo, el tiempo de juicio. Hermanos, antes una vez Dios Padre calculó el pecado de los miembros. Eso, algunas personas murieron en cáncer. Cuando algunos miembros vinieron a mí para recibir mi oración por causa de cáncer, yo preguntaba sobre su pecado. La mayoría de ellos condenaron a mí, criticaron y murmuraron contra mí. Aquel momento no podía nada para ellos. Hermanos, pero por los 5 años recientes, Dios Padre castigó a mí en lugar de ustedes, porque yo tengo gran paciencia. Aprovecho 3 arcángeles visitaron esa tierra para investigar la vida de los miembros. Y eso, oyendo esto, yo pensé que el tiempo de juicio está muy cerca. En la Biblia también, Sodoma y Gomorra, antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios Padre enviaron a los ángeles para investigar. Dios Padre ya sabía, pero Dios Padre no quiso destruirlo sin investigar. Y eso hizo una investigación y después castigo. Y así Dios Padre siempre confirma antes del juicio. La semana pasada, Dios Padre envió a 3 ángeles, arcángeles, para investigar a tal personas malas que hicieron un rumor falso, que tentaron a otros miembros, echando un rumor falso contra el pastor principal. Además, algunas personas se investigaron a mí secretamente para hallar algún problema, algún pecado de mí, pero yo no tengo ningún pecado. Creo que
algún día Dios Padre empezará a castigar a tal personas. Entonces, ¿qué sucedería? Sería tan horrible. La semana pasada también yo dije, 제가 이런 거 회개하라고 과거에 현재는 죄 짓는 게 아닌데 과거 이런 거 회개하라. 회개하고 기도 한 번 받았는데 una hermana tuvo una pulmonía, 그냥 한 번 기도 받고 깨끗해졌죠. neumonía. 병원에서 Eso yo dije a ella que se arrepintiera de algún pecado y luego ella se arrepintió y recibió mi oración. De la oración de una vez, ella recibió la sanidad divina. Por lo tanto, cuando se arrepiente, puede recibir la sanidad divina. 과거에 회개 안 하면 그러면 안 됩니까? 허물로 다 회개해야죠. Hermanos, ustedes también deben arrepentirse de mancha de pecado también, de pasado también. Algunas personas piensan que Dios perdona de manera incondicional, aunque repetidamente cometen pecados. Todo lo que necesitan es arrepentirse con los labios, es lo que ellos piensan. Pero Dios Padre castigará hasta los pecados pequeños, pero ahora Dios Padre espera con paciencia y eso ustedes deben arrepentirse más rápidamente antes que llegara el castigo. Entonces podría recibir el perdón. Otros piensan que Dios es un violento Dios de juicio. Ellos simplemente tienen miedo de Dios. Dado que no conocen la justicia y el amor de Dios, no lo comprenden. Por medio del Evangelio de la Santidad, Dios el Padre nos explicó con gran detalle la providencia del cultivo, así como el amor y la justicia del cultivo. También nos habló acerca de sus bases. En el principio, Dios era la luz que contiene la voz. Dios existía y llenaba todo el espacio. Ese espacio era el corazón de Dios, su poder, su amor y su palabra. Luego Dios tuvo un plan. Dios deseaba crear a alguien con quien pudiera compartir toda su gloria y amor, cosas de las que disfruta Dios solo. Es decir, Dios decidió crear y cultivar al hombre en la tierra. Una vez que Dios planificó este cultivo de la humanidad, Dios tuvo que lidiar con todos los sacrificios, la traición de Lucifer, el pecado de Adán, el diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra. Cada vez que enfrentaba estos incidentes, Dios sufría. Al ver a los seres humanos manchados por el pecado, Dios lloraba y se lamentaba. Dios también tuvo que sufrir la entrega de su Hijo unigénito. ¿No es verdad que Dios no siente nada cuando juzga a los pecadores y cuando es traicionado solo porque es Dios y Espíritu? Cada vez que lidia con esas cosas, Dios derrama lágrimas y tiene que alejar su rostro para evitar ver más cosas. Conforme pasó el tiempo, sin embargo, surgieron los hijos que comprendieron el corazón de Dios. Enoc, Abraham y Moisés. Cuando un hijo de espíritu completo se levantó, igual que ellos, Dios el Padre recibió consuelo. Aún esta noche, Dios el Padre está buscando ansiosamente con expectativa y esperanza. Dios nos mira a ustedes y a mí diciendo, ¿quién puede entender mi corazón lleno de pesar y mi corazón lleno de amor? Entender a Dios el Padre en realidad es comprender su sacrificio y amor. Es entender con pasión el corazón de Dios el Padre, quien quiere salvar a todas las almas y dar solo cosas buenas. Una vez que ustedes comprendan en realidad el amor del Padre, les será de gran ayuda y fortaleza para abstenerse del pecado y la maldad y sacrificar su corazón. No llevarán una vida cristiana por obligación con
el fin de no ir al infierno o para evitar castigos. Cambiará su corazón con gozo con el fin de consolar al Padre. Tal como está escrito en 1 Juan capítulo 2, versículo 14, la fe crece al nivel de la fe de los padres con el fin de conocer a Dios, quien ha sido desde el principio. Como pueden ver, el Evangelio de la Santidad es la palabra santa que enseña las bases de Dios el Padre y la palabra de poder que ayuda a comprender el amor de Dios y nos transforma. Amados hermanos, el Evangelio de la Santidad es, en tercer lugar, la palabra que les permite tener esperanza por el cielo. En 1984, durante la semana de mi cumpleaños, Dios repentinamente me motivó a que hiciera un ayuno de 3 días. Me dijo que me hablaría sobre el cielo, algo por lo que yo había orado. Al terminar el ayuno, palabras sorprendentes vinieron sobre mí por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, hasta aquel momento yo había orado mucho para recibir la profecía del cielo. Pero un día antes de mi cumpleaños, Dios Padre me mandó un ayuno por 3 días. Normalmente en mi cumpleaños yo podía pasar con mis miembros con felicidad, pero Dios Padre me mandó que yo hiciera ayuno por 3 días. Y después de orar con este ayuno desde aquel momento, eso yo hice lunes, martes, miércoles por 3 el ayuno y desde jueves yo empecé a recibir la profecía sobre el reino de los cielos. Me emocionó mucho recibir esta profecía del reino de los cielos. Aunque está escrito en la Biblia, pero nadie podía entender el tipo de lugar que es el cielo, cómo está dividido, qué tipo de vida se vive ahí, y lo que es el cielo, los cielos de los cielos, el tercer cielo que vio el apóstol Pablo. Dios me habló de todo esto. También me dijo que todas las almas salvas no irían al mismo lugar, sino que su morada se decide según su medida de fe, al igual que sus recompensas y gloria. Además me explicó cómo se verían sus rostros, su cuerpo, las vestiduras y cómo estarían construidas sus casas, qué recompensas recibirían y de qué modo vivirían. Hermanos, los peces del cielo comerán alimentos o no. En el reino de los cielos también habrá muchos peces. Entonces ellos también comerán alimentos o no. ¿Cómo pueden comer? ¿Cómo pueden comer? Creo que ustedes ya saben muy bien. Aunque hay un montón de peces, ellos no se luchan para comer más. En el orden, en la paz, comen. Entonces, comes el alimento de peces y cada semana nosotros vemos. Pero lamentablemente muchas personas se olvidan continuamente. Ahora veamos otra vez. En el orden, en paz. Los peces están comiendo los alimentos. Dios Padre me mostró esto para que podamos entender la vida del reino de los cielos. Dios no dijo vagamente que el cielo es un lugar lindo y bueno, sino que me permitió sentir el cielo como si yo pudiera verlo y tocarlo. Dado que el apóstol Pablo vio el paraíso en el tercer cielo, él pudo regocijarse y dar gracias ante la persecución y el sufrimiento. Apóstol Pablo, ¿por qué no podía ver la Nueva Jerusalén? Porque en aquel momento, apóstol Pablo tenía primer nivel de fe y eso solamente podía ver el paraíso. Porque en aquel momento, apóstol Pablo era el nuevo creyente. Por el Señor y las almas, Él sacrificó su tiempo, energía y aún su vida. No lo consideró como una dificultad. En la actualidad, muchas personas dicen que creen en el Señor, pero viven sus vidas para las cosas de este mundo.
No obstante, nosotros escuchamos el Evangelio de la Santidad y tenemos esperanza por el cielo y vivimos nuestras vidas para las cosas de lo alto. Estamos más interesados en cómo ser santificados y fieles, cómo almacenar más ante los ojos de Dios en lugar de buscar las riquezas y la honra de este mundo. Amados hermanos, quiero decir la conclusión. El Evangelio de la Santidad que Dios el Padre nos ha dado es la poderosa palabra que puede cambiar nuestros corazones para alcanzar el Espíritu y el Espíritu completo. Es la palabra conmovedora que nos ayuda a entender el corazón de Dios el Padre y a amarlo con nuestro libre albedrío. Es también la palabra de esperanza que nos ayuda a poseer la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el cielo. Los frutos de la iglesia que han cumplido esta palabra son los pastores y miembros de nuestra iglesia. Hace 33 años, cuando Dios el Padre estableció la iglesia Mamín, Dios nos dio visión de un ministerio mundial. Dios me dijo que fuera por montañas y que cruzara ríos para predicar este evangelio de modo que la gente pueda recibir al Señor quien regresará. Así como Dios estuvo con los apóstoles a quienes les seguían las señales y milagros cuando testificaron de la resurrección del Señor. Donde este evangelio de la santidad se predicaba, Dios siempre ha estado con nosotros con grandes obras y de su poder. Cuando yo hacía la cruzada en otros países, no había mucho tiempo para arrepentirse. Pero muchas personas recibieron la sanidad divina por mi oración. Además, en otro país, cuando yo hacía cruzada, yo tenía que predicar a través de la tradición y eso tardaba mucho tiempo. Además, muchos extranjeros no saben de arrepentimiento. Y eso, yo siempre oraba a Dios, Padre, perdónalos. Por favor, ayuda a ellos. Pero según la ley espiritual, ellos debían arrepentirse. Entonces, podía recibir más sanidad divina, pero sin arrepentimiento. Pero aunque yo oraba sin arrepentimiento de los congregados, ellos podían recibir la sanidad divina. Anhelo que esta palabra sea predicada aún más en el mundo entero a través de ustedes. Tal como el Señor indicó, serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, incluso en los rincones de la tierra. Les animo a predicar este evangelio no solo a sus familias, parientes y compañeros de trabajo, sino también a sus compatriotas y al mundo entero. Al hacerlo así, ustedes pueden verse las alabanzas, la honra y la gloria del Señor cuando Él los abrace en el nombre del Padre y de Jesucristo. Yo tuve que terminar mi sermón un poco rápido debido a la segunda sesión y función. Que tengan buen tiempo en la segunda sesión con alabanza y mamín función. Hasta el año pasado había una ceremonia en el patio, pero este año nadie me informó sobre este evento en el patio. Este año no había. Y eso que tengan más felicidad y gracia en la función interior. Pero nadie me informaba sobre esta falta de función de patio porque nadie me informaba. Me lamento un poco. Estos días, este año no tengo un derecho de crédito para el trabajo de la iglesia porque estoy en el año sabático. Pero lamentablemente algunos miembros piensan que yo decido todos los asuntos de la iglesia.
Por causa de eso, si tiene mal decisión de la iglesia, algunas personas acusan a mí, pero yo no sé bien sobre los asuntos de la iglesia porque yo no tengo derecho de decreto. Yo confío a los ancianos y líderes y trabajadores de nuestra iglesia. Ellos están haciendo muy bien. Bueno, oramos. Padre Dios, muchas gracias. Repasamos hoy la historia de mi hermano otra vez. Muchas gracias. Espero que sea la fe y la vida para los miembros de Mamí. Nuestra iglesia será más grande en el futuro. El reino de Dios no debe cesarse, no deben ser destruidos por nadie, Padre. Pero algunos malos quieren destruir nuestra iglesia, pero es un pecado tan grande, será gran muro de pecado. También ellos están menospreciando a los miembros de Mamí. Por favor, elimina a estas personas y por favor ayúdales para que puedan arrepentirse y reciban la salvación otra vez. Padre, por favor, ayuda a ellos a recibir la salvación otra vez a través del arrepentimiento. Señor, muchas gracias. Ahora también pon tus manos sobre el lugar de enfermedad. Por favor, sana a todos los enfermos, enfermedades y quita de ellos todos los diablos y satanás y virus y bacterias y sana con fuego del Espíritu Santo y sana. Recupera espíritu y físicamente. Venga la luz, Padre Dios, recupera y física y espiritualmente, recupera sus vistas, sus oídos. Padre, sana sus estómagos, riñones, hígados, sana su diabetes y hipertensión, también sana sus huesos y pieles, también sana perfectamente. Padre Dios, por favor, obra. Abre los ojos de ciegos y también deja a los sordos oír bien. Señor, muchas gracias por también estar con nosotros en la segunda sección con la llenura del Espíritu Santo y la gracia. Gracias por todo. Y ahora de nuestro Señor Jesucristo. Amén.